Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Histórico, salen de la pobreza más de 13 millones de mexicanas y mexicanos durante el sexenio anterior. El INEGI lo confirma. Afirma la presidenta Claudia Sheinbaum que el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos fue una decisión soberana por seguridad de nuestro país. Habrá reducción de altos sueldos en la Suprema Corte de Justicia a partir del 1 de septiembre, adelanta Hugo Aguilar, próximo presidente del máximo Tribunal de Justicia del país. En el mundo advierte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Rusia que habrá consecuencias severas si no termina la guerra con Ucrania. Esto previo a la reunión de mañana en Alaska. Y en la cultura, Resistimos, un festival de cine documental dirigido por mujeres que visibilizan las luchas contra opresiones, tendrá su cuarta edición, se llevará a cabo en Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Mérida y Querétaro del 15 al 24 de agosto. El amor no es algo que nosotros inventamos. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Así es, jueves, ya es 14 de agosto. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en plataformas digitales. Y nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Nos sintonizan en el 95.7 de FM. Si ya nos siguen desde aquí, les saludamos. Buenos días. Y también pueden acceder a nuestra página, escanean el código QR que aparece en la pantalla y les lleva directamente a ella. Le invitamos a que nos comparta su opinión, también sus comentarios, y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Hablemos del tema de la pobreza extrema. Buenas noticias porque millones de mexicanas y mexicanos han salido de este estatus. El sexenio anterior se avanzó mucho para atender diversas acciones, desde apoyos sociales hasta el impulso de actividades económicas en localidades para mejorar la situación de las familias. Y esa política puesta en marcha en la administración del presidente López Obrador dio buenos resultados y, de acuerdo con datos de INEGI, 13 millones de personas salieron de esa condición. Les contamos más detalles. Confirmado, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza. El INEGI dio a conocer este miércoles los resultados de la medición de la pobreza multidimensional. Estos indican que en 2018, unas 51.9 millones de personas vivían en pobreza, pero para el 2024, la cifra se redujo a 38.5 millones, es decir, un 29.6% menos. En el mismo periodo, la población en pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7 millones en el mismo periodo, esto es, 2 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Aunque el INEGI solo mide los datos más no la política social aplicada en este sexenio, la población reconoce que el ingreso de las familias ha crecido a través de programas sociales como la pensión para personas adultas mayores.
pues que se haya reducido la cantidad de pobres, pues es una cantidad positiva, porque eso quiere decir que ya hay más oportunidades. Se ha impulsado mucho las economías de la base social, y eso se debe a que se ha dado apoyos a las familias directamente, y entonces pues la economía es más dinámica, y entonces pues hay un mejor nivel de vida para la base social. Han salido del esquema de la pobreza muchas familias, no nada más personas, sino familias, por las ayudas, y que gracias al gobierno, como lo implementó, se ha podido lograr, y si los apoyamos se puede seguir logrando. El estudio realizado por el INEGI retomó la misma metodología del Coneval, que era el organismo encargado de realizar la medición de pobreza. De acuerdo con dicho estudio, los 5 estados con mayor pobreza fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. En contraste, las entidades con las cifras más bajas de personas en pobreza fueron Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila y Sonora. Pero hay más datos alentadores dados a conocer por el INEGI. Entre 2022 y 2024, el rezago educativo registró una mejora al pasar de 19.4 a 18.6% de la población. Esto significa que cerca de 1 millón de personas salieron del rezago educativo. Las y los jóvenes ven con optimismo estas cifras. Mucho apoyo para los jóvenes. Vamos a hablar desde el escolar hasta donde van ahorita. Siento que es muy bueno. Con información de Roberto Fuentes e Israel Yáñez, 11 Noticias. Y a estos datos se suman también los de la inflación y la desocupación, que también son alentadores. Y es que, mire, el INEGI informó que la inflación general anual de julio de 2025 fue de 3.5%, lo que representó una disminución de 2.1 puntos porcentuales respecto a julio de 2024, fecha en la que se ubicó en 5.57%. Estos niveles representan el menor aumento de precios para un séptimo mes del año desde 2016. Otro dato a destacar es el récord en empleo. Y es que hay que recordar que hace una semana el IMSS reportó que hasta julio de 2025 se alcanzó un registro de 23.591.691 personas. Y hay que decir que en México pues nunca se había roto la barrera de los 23 millones de puestos de trabajo creados. Vamos con asuntos de seguridad. Algunos de los penales estatales sabemos que se han convertido en centros de operaciones de grupos criminales. Desde ahí, desde el interior, ejecutan extorsiones, secuestros y cometen otros delitos. Recientemente, 26 líderes criminales de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y otros fueron trasladados a Estados Unidos. Enfrentarán cargos por narcotráfico y otros delitos, no así la pena de muerte. El gobierno mexicano ha detallado que esta medida es resultado de la política de cero impunidad y por la seguridad nacional del país. Es Salvador Martínez con la historia. Se necesitaron 11 aviones del ejército mexicano, uno más de la Marina, 90 vehículos blindados y 988 efectivos de las fuerzas federales para trasladar a los 26 líderes criminales que ahora enfrentarán a la justicia estadounidense por cargos como narcotráfico. El traslado se realizó con apego a la soberanía y con el fin de evitar que estos líderes criminales continuaran operando desde centros penitenciarios del país. Que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos. Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad. Este miércoles, el secretario Omar García Harfuch, acompañado del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció detalles del operativo en el que se trasladaron a capos del nivel de Servando Gómez Martínez, la Tuta, fundador de la Familia Michoacana, y Abigail Guzmán Valencia, el Queenie, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el secretario de Seguridad, aún recluidos en prisión,
Estos líderes del narcotráfico convirtieron las visitas familiares a las que tenían derecho en un vehículo para continuar con sus actividades delictivas. Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Además, muchos de ellos estaban por conseguir resoluciones a su favor por parte de jueces y juezas, incluso para obtener su libertad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, en litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Por su parte, el fiscal general de la República puntualizó que no se trató de un proceso de extradición. Fue, dijo, un traslado en apego a la Ley Nacional de Seguridad y con el acuerdo de que las autoridades estadounidenses no solicitarán la pena de muerte. El mensaje es para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países. No va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que el envío de estos 26 nuevos generadores de violencia a Estados Unidos obedece a decisiones soberanas y de seguridad nacional. La decisión es por la seguridad de nuestro país. La decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del país. Son decisiones soberanas. Con las imágenes de Christopher Dávila y Ángel González, Salvador Martínez, 11 Noticias. Vamos con temas que tienen que ver con la Suprema Corte de Justicia, y es que se van a terminar los sueldos millonarios ahí en el máximo Tribunal de Justicia. A partir del 1 de septiembre, cuando entren en funciones nuevas ministras y ministros, los sueldos van a disminuir, es lo que afirmó el próximo ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Nosotros estamos haciendo ya la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes o a proponer algunos ajustes porque, como saben, quien va a tomar la decisión va a ser el órgano de administración judicial. Pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja. Ante los cuestionamientos sobre si la nueva Corte estará al servicio del Poder Ejecutivo, Aguilar Ortiz respondió que como presidente del máximo tribunal actuará con absoluta libertad y defenderá la autonomía del Poder Judicial. A mí me respaldan los votos que la ciudadanía me dio. Yo le puedo decir que a esta fecha nadie me ha presionado, nadie me ha pedido decir algo o no decir algo, o ha condicionado lo que yo voy a hacer a la Corte. Llego con entera libertad, con plena autonomía. Tengo que decirle también que yo, a lo largo de mi vida, he sido un constructor de la autonomía de los pueblos indígenas. Y con esa experiencia no voy a dejar de pelear por la autonomía del Poder Judicial, pero no una autonomía mal entendida que implique aislamiento, ruptura o confrontación. Hugo Aguilar Ortiz acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y ahí refirió que como una de las primeras acciones, la puerta principal de la Corte se abrirá a ciudadanas y ciudadanos. Por lo tanto, ministras y ministras estarán disponibles para el diálogo con el pueblo. Desde el día 1 vamos a aprobar los acuerdos generales necesarios para el nuevo funcionamiento de la Corte. Vamos a cambiar aspectos de forma, desde abrir la puerta, desde el trato, la cercanía de la gente. Ya no va a haber el ministro inalcanzable, el ministro que es difícil dialogar con él. La única limitante va a ser el tiempo, lo que nos alcance las horas del día para dialogar con todos, para atender a todos y para resolver los asuntos de nuestra competencia, se va a ver desde el primer día. Por unanimidad, el Pleno de la Comisión Permanente ratificó a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Pablo Gómez, quien ahora encabeza la Comisión Presidencial para elaborar el dictamen de la reforma electoral. Al comparecer ante legisladores, Reyes Colmenares se comprometió a combatir las estructuras financieras del crimen organizado y las redes transnacionales de lavado de dinero. La LUIF
actuará con legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales. No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. Ampliaremos los programas de capacitación en prevención de lavado de dinero y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero. Dijo que la unidad a su cargo va a participar activamente en la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Permitirá cortar de raíz el flujo de dinero que sostiene este delito, impidiendo los grupos criminales sigan operando y reduciendo el daño que causan a las familias mexicanas. Advirtió que la Unidad de Inteligencia Financiera no tolerará la impunidad. Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. En la sesión, la permanente además avaló a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda. Vamos con otros temas, y es que el vehículo eléctrico Olinea 100% mexicano ya está casi listo. En el desarrollo de este automóvil destaca la participación orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional. Ha asumido el liderazgo en el diseño interior-exterior y también en el software, en el desarrollo del software. Les compartimos más detalles. Los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico se consolidan en el país. El gobierno federal dio a conocer avances de 2 proyectos prioritarios. El primero es Olinea, el vehículo eléctrico 100% hecho en México que se gesta en Puebla y en el que trabajan talentos del IPN, la UNAM y el Tecnológico Nacional de México. Es un proyecto muy hermoso. Son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, que se están concentrando ya en Puebla desde hace ya meses. Y su objetivo es tener los primeros vehículos Olinea a mediados del próximo año. De las 6 áreas principales que conforman el desarrollo de este vehículo, el Instituto Politécnico Nacional ha asumido el liderazgo en 3 de ellas: el diseño exterior, el diseño interior y el desarrollo de los sistemas embebidos. En esta primera etapa, la producción de Olinea se enfoca en 2 ejes: vehículos para movilidad de barrio y para uso comercial y de reparto. ¿Qué características tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier hogar o de cualquier lugar, y deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos. El costo del vehículo es el mismo que anunciamos en enero. No va a costar más de 150,000 pesos este vehículo. El otro proyecto es Cutzari, enfocado al desarrollo de semiconductores, transmisores que hacen funcionar computadoras, teléfonos celulares, el GPS, robots y hasta el propio Internet. Y por otro lado, el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, que también ya va muy avanzado, que tiene 3 sedes y que ya comienza a generar diseños de semiconductores, particularmente para el diseño de equipos médicos. Ya se han instalado 3 unidades, en Cholula, Puebla, Guadalajara, Jalisco y Hermosillo, Sonora. El objetivo de este año es lograr un convenio con empresas multinacionales para el diseño del primer chip comercial 100% mexicano. Busca incorporar a México en la cadena de proveeduría de semiconductores y avanzar hacia la soberanía tecnológica. Con información de Arturo Arellano Merlín, 11 Noticias. A las 6:26 en la hora del centro revisamos nuestro portal y las planas. Aquí en nuestro portal tiene toda la información que necesita saber. En la palma de su mano actualizada minuto a minuto, claramente. Observatorio de Igualdad de Género impulsará políticas públicas. Chéquelo, es nuestra nota principal en el portal. Las mañaneras del pueblo, entretenimiento, 11 Lab y la relación México, Estados Unidos y Canadá de manera permanente se quedan
en nuestro portal. En Planas, revisamos las portadas de los diarios. En la jornada, genocidio, dejen de matar niños, dejen de matar civiles. Lo que se ve es lo que está en pantalla, en una fotografía registrada por parte de quienes están oponiéndose a lo que está ocurriendo en Gaza, en el estadio Friuli de Udine, en Italia. Graves consecuencias si Putin frena la paz, dice la jornada en Ucrania, amaga Donald Trump. Revisamos cómo viene Milenio, salieron de pobres 13.4 millones de personas. Esto ocurrió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La misma fotografía de la jornada se replica en Milenio. Mensaje a Netanyahu de la UEFA. A nivel internacional, los equipos de fútbol, el deporte también quiere la paz. Revisamos ahora cómo viene, así se presenta el Heraldo. ¿Le quiere seguir ganando a los chinos? Pues sí, ¿quién no va a querer seguirle ganando a los chinos con medallas de oro? México y todo el equipo, además de Osmar Olvera, han tenido un buen resultado. El tema de la pobreza sí se destaca también en el Heraldo. 13.4 millones de mexicanos dejan esta condición. La población pasó de 51.8 a 38.5 millones, reducción importante. Indagan a jefes de aduanas en la frontera por Huachicol. Esto dice el Universal, pobreza a la baja, dejan esa condición 17 millones. Pega turismo e inversión, la alerta terrorista continua de parte de los Estados Unidos hacia México. A petición del gobierno federal, dron de Estados Unidos sobrevoló, dice el Universal, el Estado de México. La fotografía es del tren interurbano de Santa Fe a Observatorio, avances cercanos al 100%. Y en El Economista, nota principal que habla del déficit comercial de México con China, sumó 57.535 millones de dólares y esto ocurrió en el primer semestre. Dejamos las planas, pausa. A las 6:30 en la hora del centro. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Hablemos de las lluvias más recientes, las de ayer aquí en la capital del país. El gobierno capitalino reportó un acumulado de agua, 13.1 millones ya de metros cúbicos. Es el nivel máximo de precipitación registrado en una alcaldía, en este caso Tlalpan, con 37.75 milímetros, la zona afectada Topilejo y el centro de la alcaldía. Ayer por la tarde sabemos que se activó también la alerta naranja precisamente para otras alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo Madero. Y miren, en esta última fue donde se reportaron la mayor cantidad de afectaciones en los límites del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Esto es cerca del reclusorio preventivo Varonil Norte. Ahí se reportó un encharcamiento con una extensión de 300 metros y la altura del agua 30 centímetros. Otros más se reportaron cerca de Cuautepec y la avenida Tenayuca Chalmita. En total, la Secretaría de Gestión Integral del Agua atendió oportunamente 23 encharcamientos aquí en la capital del país. Ninguno presentó una situación de gravedad. En el caso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, continúa la normalización de vuelos y la disminución de aglomeraciones de usuarios, tanto en la Terminal 1 como en la 2. Y esto, recordemos, tras las cancelaciones por las fuertes lluvias de los últimos días, inicio de semana. Pese a estas condiciones climáticas, este miércoles el aeropuerto no reportó afortunadamente más complicaciones, ni desviaciones, ni suspensión de vuelos. Siguen las buenas noticias para la delegación mexicana en todo el mundo. Gabriel Sainz con los detalles. Buenos días, bienvenido. Hola, Gabo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Angie. Buenos días a nuestro auditorio. En efecto, tenemos buenas noticias para los atletas mexicanos. La delegación mexicana que está en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción 2025 en Paraguay tiene buena jornada. Ayer en la gimnasia rítmica, Ana Luisa Abraham se convirtió en campeona panamericana, venciendo a Estados Unidos y Brasil en la categoría de pelota individual. Marijosa Delgado sumó también un bronce en la final de rutina con aro. Y en equipo, Yaeli Novelo, Ana Martínez, Bárbara Ponce, Fernanda Ramírez y Marta Codwell se coronaron en la final de prueba de 5 pares de masas. También en la natación, Maximiliano Vega se llevó el bronce en los 400 metros estilo combinado.
Y en relevo estilo libre varonil, José Cano, Andrés Dupont, Paulo Streckle y David Medina se hicieron de la plata en los 4x200 metros. Mientras que la selección femenil de hockey sobre pasto derrotó 9-1 a Guyana y este viernes cerrarán la fase de grupos frente a Chile. Al día de hoy, México suma ya 37 preseas, 8 son de oro, 15 de plata y 14 de bronce. Finalizó la jornada 6 de la Liga MX femenil correspondiente a la apertura 2025. El América continúa como líder con 18 puntos tras golear 3-0 a las de Puebla, que aún no obtienen puntos. Tigres se ubica en segundo puesto, seguido de Toluca con 16 unidades. Pumas con 13 se encuentra en cuarto, Monterrey en quinto con una unidad menos, Pachuca, quien empató ante Querétaro logrando obtener sus primeros puntos. Juárez y Chivas se encuentran empatadas en el séptimo y octavo lugar respectivamente y Cruz Azul logró subir al 10º lugar tras golear 4-0 a Rayadas. Este viernes arranca la jornada 7 en la que Tigres recibirá en casa a las de Pachuca. Y vámonos a más deportes porque también continúa la cosecha de medallas y de logros de los atletas mexicanos en los Juegos Mundiales celebrados en China. La selección femenil de flag football de México entró en acción este jueves 14 de agosto, en donde demostró su fuerza y tenacidad con un marcador de 41-24 sobre Japón, demostrando así que son amplias favoritas para poder refrendar la medalla de oro. En el Grand Prix de atletismo que se realiza en Hungría, el mexicano Eduardo Herrera hizo historia tras obtener la plata en la prueba de los 3,000 metros. Cerró con un tiempo de 7 minutos con 33 segundos. Herrera rompió así el récord mexicano impuesto hace 36 años por el histórico Juan Luis Barrios. Y ahora vámonos al fútbol de Europa porque el Tottenham dejó ir la victoria y Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras derrotar a los ingleses en tanda de penales 4-3. Fue un emocionante encuentro que finalizó en tiempo regular empatados a 2 goles por bando. Tottenham iba ganando 2-0 desde el minuto 48 con goles de Mickey Van de Ven y Cristian Romero. Sin embargo, a unos minutos del final, al 84 vino Kang In Lee para poner el tablero 2-1 y en el 94, ya en la compensación, Goncalo Ramos cerró el juego 2-2 y así se fue a una tanda de penales y la victoria. Y hasta aquí la información deportiva. Angie, Lupita, muy buen día. Momento de la información cultural. Miguel de la Cruz ya está listo porque además pues nos va a cumplir lo que ayer nos prometió de darnos una pista de la nueva lectura. Miguel, buenos días. Bienvenido. Estás, Angélica? No se nos días. olvida. Buenos días a todos y ya les diré algo acerca de la nueva lectura. Mientras tanto, Resistimos Festival de Documentales en Resistencia. Así se llama, su 4ª edición avanza en la lucha por la hegemonía cultural e identidades a través de documentales dirigidos por mujeres. Se cuentan historias que visibilizan la problemática que viven día a día. Saray Campech tiene los detalles. Por 4ª ocasión, un grupo de entusiastas cinéfilas se dieron a la tarea de convocar esas historias que van a contracorriente en el audiovisual, la no ficción y documental. El resultado fue Resistimos Festival. Siempre tenemos la sección de violencia de Estado que atraviesa temas pues desde desapariciones forzadas hasta cuestiones de violencia de género. Tenemos también la sección de movilidad humana, entonces tenemos varios documentales que hablan sobre la migración y como el problema del desplazamiento forzado. Tenemos también la sección de Mujeres en Resistencia. A partir del 15 y hasta el 24 de agosto, Resistimos Festival se presentará en varias sedes de la Ciudad de México para después seguir la gira en Puebla, Monterrey, Mérida y Querétaro con docus de distintas regiones. Este año la programación son solo 38 documentales, que la mayoría de ellos son de México y de países de Latinoamérica. Tenemos documentales de México, de Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y también de Croacia, Francia y Dinamarca. Además de las miradas fuera de foco habituales, Resistimos Festival también tendrá charlas. Consulten todos los detalles en @resistimosfest en Instagram. 11 Noticias, Saray Campech. Vámonos al libro del día. Es
No hay plegaria para los descabezados de Verónica Ortiz Lawrence, editado por el Fondo de Cultura Económica. Déjeme decirle, este libro se presenta hoy en el Centro Cultural Bella Época, la librería Rosario Castellanos, ubicada en Tamaulipas 202, en La Condesa, a las 19 horas. Eduardo Casar y Julia Santibáñez estarán por ahí. Vamos a este libro en voz de su autor. Este libro me tardé mucho tiempo en saber que podía ser un libro de poesía. Yo tengo un accidente absurdo, tropiezo con un escalón y voy a dar 8 metros más adelante contra un muro de concreto. La gente que sufre un desnucamiento como el mío muere en el instante. Es muy raro que la gente sobreviva. El caso es que yo quedé viva, me puedo mover, pero me tuvieron que operar de emergencia. O sea, mi vida cambia totalmente. Y eso va a significar, entre otras muchas cosas, cómo me comunico, porque si estoy aislada, metida en mi casa y con tantos dolores, entonces me vi muy sola, pues había que utilizar mi habilidad de escribir para poder contar. Tiene mucho que ver con abrir este tema que poco se explora, que es el tema del dolor, que es el tema de una tragedia como la que me sucedió a mí. Tengo un árbol de la vida atornillado, sin pájaros ni frutas, no me protege del sol ni de la lluvia, no crece ni se regenera, nada es humano en su estructura, y sin embargo hay algo de divino en mi cabeza. Recuérdelo, hoy 19 horas ahí en La Condesa. Y Leo con el 11 avanzamos a la página 180 de la novela La asesina inocente de Erma Cárdenas, editada por Tusquets. Al filo del final estamos. El X de hoy es de Betty y dice: mamá aprovecha la oportunidad para darle lustre a su existencia. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 43 años de la partida del poeta cubano José Ángel Buesa. En su honor, el poema del día, Tu collar de perlas. Ya lo he dicho otras veces, pero me gusta mucho el poema y me di la libertad de traerles un fragmento que en alguna parte dice: yo he visto perlas claras de inimitable encanto, de esas que no se tocan por temor a romperlas, pero solo en tu cuello pudieron valer tanto las burbujas de nieve de tu collar de perlas. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Muy romántico el poema, Miguel, pero buenísimo. No nos podemos desviar de la pista que nos tienes que compartir de la nueva lectura. Hay muchas personas que ya están pendientes de cuál va a ser. Bueno, no será de contenido, sino de estrategia. Muy bien. Como está en la programación del Hey Festival, ahí se pueden encontrar el título. Mañana lo voy a conocer y a partir de mañana, cuando lo anuncie, será válido que pidan cortesía. Hay libros, solicítenlos, vayan a Querétaro, vayan al Hey y vayan además con Leo con el 11. Pues ahí está Miguel de la Cruz, y aclarar que los libros se pueden solicitar mañana cuando tú lo des a conocer. Aunque ya sepan qué lectura es, sí, hasta mañana. Se meten a la programación y imagínate, ahorita van a decir, ya sé cuál es, ya sé cuál es, sí, pero no, hasta mañana. Hasta mañana. Sobre todo esta pista es para que puedan, pues, emocionarse con la nueva lectura. Adentrarse con autor y título y ya sepan de qué va. Muy bien, gracias Miguel de la Cruz. Te vemos mañana. Nos vamos ahora contigo, Guadalupe, con más información. ¿Qué ocurrió en Plaza Mítica que alertó y prendió los semáforos sobre el tema importante, la protección civil? Esta plaza, para quienes suelen visitarla frecuentemente, les comento, va a permanecer cerrada porque hay que determinar si está cumpliendo con todas las condiciones de seguridad para los visitantes. Tras el accidente de este martes, sabemos 2 personas adultas resultaron lesionadas. Cayó uno de los elevadores, esto generó la alerta. ¿Cómo fueron evacuados quienes en ese momento se encontraban en el lugar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos con la historia. Las imágenes que observas son del momento en el que 3 personas quedaron atrapadas dentro de un elevador en la plaza comercial Mítica, el mismo centro comercial que provocó manifestaciones de las y los vecinos de Joco en el momento de su construcción desde el año 2008. Un hombre y una mujer de 47 y 60 años respectivamente resultaron con lesiones en la cabeza y cervicales. Fueron trasladados a un hospital cercano, en donde su estado de salud se reporta como estable. Desde su origen en 2008,
La construcción del complejo Mítica, que consta de un edificio de 66 pisos, un hospital y un centro comercial, ha presentado irregularidades. Sedema les impuso una multa de 40.833.000 pesos por talar 80 árboles en el pueblo de Joco y 58 más en el camellón de la calle Mayorazgo sin permiso alguno. Se presentaron indicando que eran unas torres, pero para vivienda. No que iba a ser una super mega torre de tantos pisos, me parece que es arriba de 60 pisos. El inmueble impactó negativamente a los habitantes del pueblo de Joco, quienes se opusieron a la construcción con manifestaciones y bloqueos de calles y avenidas, acusando el despojo de su identidad. También lo que nos ha perjudicado muchísimo es en el aumento de agua y de predial, como te comentaba. Estamos pagando un predial de 11.300 pesos y el bimestre, y de agua 2.500 a 3.000 pesos el bimestre. Entonces, claramente Mítica no trajo absolutamente nada bueno al pueblo de Joco. Es solo la punta del iceberg, porque detrás de este desarrollo inmobiliario también se esconden violaciones de las distintas administraciones de la alcaldía Benito Juárez, quienes otorgaron a diestra y siniestra permisos de construcción, incluso violando la normativa del uso de suelo. Por lo pronto, este miércoles, autoridades de la alcaldía Benito Juárez ordenaron la suspensión de actividades y personal de protección civil acudió a la plaza comercial para realizar una inspección y colocar sellos de suspensión de actividades hasta que las condiciones de seguridad estén garantizadas para los visitantes. Por su parte, la Fiscalía de Ciudad de México ya inició averiguaciones para establecer la responsabilidad en el posible delito de lesiones culposas. En la capital, este delito se sanciona con multas y o prisión dependiendo de la gravedad de las lesiones. Y es momento de enlazarnos esta mañana con Maximiliano Cárdenas Denham, coordinador jurídico de Salud Justa MX. Buenos días, Maximiliano, gracias por la comunicación. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio y gracias por el interés en estos temas tan relevantes. Así es, él nos convoca a hablar sobre este reglamento a la Ley General del Control del Tabaco. Maximiliano, que nos cuentes un poco sobre estos amparos, cientos de ellos que existen actualmente ante la Suprema Corte, ante otros tribunales. ¿Cuál es el estatus actual de ellos? Previo a que ya se termine la gestión de la actual Suprema Corte de Justicia y entre en funciones una nueva. Es un tema muy interesante, surge a partir de la reforma a la Ley General de Control de Tabaco y posterior modificación al reglamento de la Ley General. En específico, hay dos temas muy relevantes que modificó este reglamento. Uno son los espacios 100% libres de humo y de emisiones y, por otra parte, la total prohibición de la publicidad y patrocinio de los productos de tabaco. Estos dos grandes temas fueron impugnados por diferentes entes, personas morales, personas físicas, locatarios, hoteles, restaurantes, y nosotros nos dimos a la tarea de dar seguimiento a estos amparos. Nosotros calculamos que a nivel nacional haya alrededor de 2.500 amparos en contra del reglamento que se presentaron desde 2023. Específicamente estos 2.500 amparos, nosotros nos dimos a la tarea de dar seguimiento a 10 estados de la República. Hemos dado seguimiento a 1.700 amparos que se presentaron, la mayoría en Ciudad de México, y específicamente hemos visto la evolución de estos amparos. Más de la mitad fueron desechados desde un inicio, y del restante que sí fue, se le dio trámite, prácticamente 9 de cada 10 amparos fueron negados. Únicamente 1 de cada 10 amparos que fue otorgado, o de estas suspensiones que nos encontramos en algunas tiendas de conveniencia que todavía exhiben productos, o en algunos restaurantes que todavía tienen áreas de fumar, son derivados de las suspensiones y de algunos amparos que fueron otorgados. Algo muy relevante es que hemos encontrado diversas contradicciones o reiteradas contradicciones en el Poder Judicial, donde prácticamente el 50% de los amparos de estos amparos que fueron otorgados en tribunal colegiado son refrendados y la mitad de estos amparos son negados. Es decir, prácticamente el 5% de los amparos que se presentaron se han resuelto favorablemente para algunas empresas, y el restante fueron desechados o fueron negados por juzgado de distrito o tribunales colegiados. Actualmente solamente tenemos 200
prácticamente 180 amparos todavía restantes de resolver. De estos amparos son muy relevantes porque algunos son de cadenas muy importantes como Oxxo y 7-Eleven. Estos amparos todavía están pendientes de resolverse en definitiva y esperamos que la Corte, y en este caso ya la nueva conformación de la Corte, sea quien conozca estos asuntos y lo resuelva en definitiva. Ahora, Maximiliano Cárdenas Denham, te saluda Guadalupe Contreras. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cuáles son los argumentos de quienes están amparando? ¿Hay vacíos legales en la ley, en el reglamento, que están permitiendo que, si bien dices la mayoría son desechados, algunos sí prosperen? ¿Y qué está pasando con estas grandes marcas tabacaleras? ¿Cómo están recibiendo y cómo están implementando también esta ley? ¿Ellos también han recurrido a los amparos? Buen día, Guadalupe. Hola. En esencia, es muy interesante porque siempre en el análisis de estos amparos chocan dos principios muy importantes, que es el derecho a la salud de las personas, y por otra parte la libertad de comercio. Siempre existe una tensión importante entre estos dos derechos y es los principales argumentos que tiene la industria y las personas que presentaron el amparo, su afectación a la libertad de comercio. Lo interesante aquí es que hay una gran contradicción de criterios. Hay juzgados de distrito que analizan a conciencia el artículo 4 constitucional y el derecho de los mexicanos a tener espacios libres de humo y de emisiones. Y por otra parte también tenemos algunos juzgados de distrito que privilegian la libertad de comercio y sobre todo frente a principios de reserva de ley o de jerarquía de normas. En específico lo que se hace es analizar la redacción específica del reglamento, confrontándolo con la redacción que establecieron los legisladores y analizando estos dos derechos, la libertad de comercio y el derecho a la salud. Lo cierto es que hay una contradicción de criterios ya de tribunales colegiados. De hecho, el día de hoy se sesiona una de las contradicciones de criterios y es muy importante que tanto en los plenos regionales como en la Suprema Corte resuelvan estas contradicciones para que ya se emita una sola resolución que dé claridad respecto de la validez del reglamento. Lo que ahora tenemos es que de estos 1.700 amparos, prácticamente el 100% o ha sido desechado o ha sido resuelto en contra de las empresas o de la industria que presentó estos amparos, ¿no? Inclusive es muy relevante señalar que Philip Morris inclusive se acaba de desistir de uno de los recursos de revisión porque la resolución les iba en contra, ¿no? Canirac también perdió su amparo, que había promovido y que había anunciado una supuesta suspensión, también ya fue resuelto que no tenía legitimación o interés, o tiendas de conveniencia como Círculo K y algunas otras, también ya les fue negado el amparo. Ahora bien, Maximiliano, ustedes como organización civil están pues observando, están dándole seguimiento, como nos explicabas, a estos amparos. ¿Por qué? Bueno, defendiendo el derecho a la salud, particularmente de mexicanas y mexicanos. En ese papel que ustedes desempeñan, ¿es posible que se acerquen a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pues plantearles sus argumentos y plantearles lo que está ocurriendo pues a partir de estos amparos, las afectaciones a la salud pública en general de la población? ¿Buscarán ese acercamiento o ya lo han tenido? Efectivamente, para nosotros como organización es muy importante estar presentes en el Poder Judicial. Nosotros hemos presentado más de 600 amicus curiae, que son escritos que aportan argumentos a los tribunales colegiados, juzgados de distrito y a la Corte. De hecho, de todos los asuntos que hemos observado, hemos tratado de brindar argumentos. Si bien no somos un ente legitimado y no estamos, digamos, formalmente como parte en los procesos, hemos tratado como organización civil de presentar argumentos. Y en el caso en específico de 7-Eleven y Oxxo, que consideramos dos asuntos muy relevantes, vamos a presentar un escrito solicitando que la Corte sea quien atraiga estos asuntos para que lo resuelva de fondo y determine si es constitucional o no la prohibición de la exhibición de estos productos.
sí nos vamos a buscar este acercamiento, a buscar el interés de los nuevos ministros de la Corte para que estos asuntos sean atraídos y sean resueltos por el máximo tribunal y determinen criterios para todos los jueces y magistrados que todavía tienen asuntos pendientes de resolverse. Pues estaremos muy pendientes, Maximiliano Cárdenas Denham, coordinador jurídico de Salud Justa MX, sobre lo que ocurra a partir de que entre en funciones pues los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente sobre este tema. Mantengamos la comunicación. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Es un tema muy relevante. Esperamos que la nueva Corte defienda el derecho a la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Eso esperamos también. Gracias, Maximiliano. Y ahora nos vamos con más. Ya lo escucharon y vieron para no olvidar qué tema el de hoy vigente. Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muy bien, Lupita, buenos días. Pues un tema sumamente preocupante en la ciudad que se están dando estos eventos, lluvias históricas que no se habían registrado desde hace muchas décadas y es a partir de este fenómeno climático que presentamos la nota de hoy. Vamos a verla. Tuvimos ayer 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente el centro de la Ciudad de México. Y recordar nada más como un dato, desde 1952 la lluvia más grande fue de 67 milímetros en esta zona del Zócalo. La Ciudad de México, ese espacio que ilustraciones de hace siglos nos recuerdan que fue fundada sobre un lago, donde las chinampas, esas islas flotantes en la zona lacustre, fueron los primeros espacios de tierra que sustituyeron al agua. El domingo 10 de agosto de 2025 será un día para no olvidar que la Ciudad de México se ha repuesto de otras inundaciones que se quedaron en la memoria colectiva. El centro histórico y algunas colonias aledañas quedaron inundados durante 3 meses. El nivel del agua alcanzó 2 metros y convirtió nuevamente una parte considerable de la ciudad en un lago. Fue un 16 de julio de 1951 cuando la Gran Tenochtitlan amaneció bajo el agua y así permaneció por 90 días. La ubicación del antiguo Distrito Federal es entre un sistema montañoso donde la zona baja de la cuenca resulta inundada por el curso natural del agua, como también sucedió en 1952. En septiembre de 1952, en que las lluvias inundaron buena parte del centro y de algunas colonias populares. Los archivos de las videotecas de Canal 11 nos muestran imágenes históricas de las inundaciones que han azotado a la ciudad. Gente en lanchas, cruzando en tarimas, niños jugando. Este 2025, las lluvias también nos recuerdan lo poderosa que es la naturaleza, la ubicación de la Ciudad de México y sobre todo la importancia de estar preparados ante este tipo de eventos naturales. Y es que no debemos olvidar que hay que seguir las indicaciones de seguridad, como son evitar cruzar a pie o en cualquier tipo de vehículo, ya sean ríos, arroyos crecidos o zonas inundadas, así como conocer y revisar rutas de evacuación en las zonas donde se habita. Para no olvidar, Luis A. Méndez. Pues así está, para no olvidar de esa semana a partir de las lluvias, claro. Lupita. Oye, que no nos sorprenda lo que vimos en días recientes al inicio de la semana, porque esto que ocurrió es sorprendente, nos debe preocupar y también ocupar. Sí, sin duda hay que tener capacitación como ciudadanos en temas de protección civil, saber cómo actuar ante fenómenos como este, y también hay que recordar que vivimos en una zona, Lupita, en donde, bueno, la cuenca al final siempre el territorio reclama
el agua reclama su territorio. Sí, quizá algunas personas de las que nos ven, Luis, les haya tocado estar ahí en esas inundaciones, ya te lo compartirán, ¿no? Hashtag para no olvidar. Gracias, Luis. Gracias, Te Lupita. vemos pronto. Pausa. A las 7 de la mañana en el tiempo del centro vamos con información del mundo, y es que en la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, este viernes se van a reunir en Alaska los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin. Y en la víspera de este encuentro, Donald Trump lanzó una advertencia para Moscú. Mencionó que de no poner fin a este conflicto, las consecuencias serán graves. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta más. Una guerra que ha causado miles de muertos, que lleva más de 3 años y medio. Se podría alcanzar un alto el fuego tras la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en una base militar en Alaska. La cumbre Trump-Putin se realiza ante la falta de acción por parte de la ONU para terminar con la guerra y con los esfuerzos de los gobiernos europeos que buscan que Ucrania no ceda territorio a Rusia. ¿Qué busca ganar Trump con estas negociaciones? Pretende que empresas estadounidenses exploten tierras raras, ricas en minerales, dentro de Ucrania. Trump habló por teléfono con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky sobre su próximo encuentro con Putin, a quien advirtió directamente: habrá consecuencias muy severas si Putin no acepta detener la guerra. Y mencionó la posibilidad de que se realice un segundo encuentro entre Putin y Zelensky si en la reunión en Alaska comienzan a delinearse acuerdos para un alto al fuego. Si la primera reunión se realiza bien, tendremos una segunda. Yo quisiera que fuera inmediata entre el presidente Putin y el presidente Zelensky y yo, si desean tenerme allí. Zelensky advirtió a Trump sobre una eventual intención de Putin para no ceder en la negociación y prolongar la guerra. Le dije al presidente Trump que Putin intenta demostrar que Rusia puede ocupar toda Ucrania. En la conferencia virtual entre Trump y Zelensky participaron líderes europeos que cerraron filas con Ucrania. El fuego fácil debe ir acompañado de una garantía de seguridad que sea una paz duradera y que Ucrania pueda defender su integridad territorial en cualquier acuerdo. Los intereses de seguridad fundamentales de Europa y Ucrania deben protegerse en Alaska. Rusia, por su parte, dejó claro que no hará concesiones territoriales a Ucrania. No se retirará de los territorios que ocupa en el este ucraniano desde 2021. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Mientras tanto, en Washington, el presidente Donald Trump, en un hecho sin precedentes, designó a Terrence Hall, director de la Agencia Antidrogas de la DEA, como director provisional del Departamento de la Ciudad. Esto tras ordenar que el gobierno federal asumirá las funciones de la institución local. El argumento del presidente es redoblar la vigilancia para disminuir los delitos, pese a que la tasa de incidentes violentos no ha aumentado en lo que va del año. Son 850 los elementos de la Guardia Nacional los que han sido desplegados en barrios, calles y edificios históricos, entre ellos el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca y el Obelisco. Mientras que las y los ciudadanos se manifestaron en contra de lo que denominaron una llamada autoritaria para distraer a la opinión pública de sus vínculos con el depredador sexual Jeffrey Epstein. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó que han documentado violencia sexual sistemática contra personas palestinas encarceladas en Israel. La organización árabe Adamir, enfocada en la protección de los presos políticos de Palestina, ha documentado 18.500 personas detenidas solo en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023. Al respecto, Tel Aviv respondió que son acusaciones infundadas y tendenciosas. En tanto, el gobierno de Israel aprobó un marco para la nueva ofensiva contra la Franja de Gaza.
aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu no dio fechas establecidas para este ataque. En medio de todo esto, la población de Gaza asediada enfrenta en su día a día la desnutrición, el hambre generalizada y catastróficas condiciones de salud pública, es lo que alertó la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, menos del 50% de los hospitales y menos del 38% de los centros de salud primaria en toda la Franja de Gaza funcionan parcial o mínimamente. También se han visto una marcada reducción en los llamados puntos médicos. En Europa, los incendios están azotando Grecia, España, Francia, Portugal. Esto a consecuencia de la presencia de una ola de calor, la prolongada sequía y también lo que aviva esto, los fuertes vientos. En las imágenes de los incendios sabemos que hasta ahora han dejado 324 personas sin vida, 70 heridos, cerca de 10,000 evacuados. Y en España las temperaturas se calcula que han superado ya los 40 grados y aún se registran 14 focos activos de esta emergencia. Mucha pena que haya animales por ahí, se van a quemar también. Y no los encuentra. Nos queman la casa y ¿qué hacemos? Vamos a Perú y es que ahí la presidenta Dina Boluarte publicó la ley de amnistía que beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa acusados o procesados por violaciones a derechos humanos en el periodo de 1980 a 2000. Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. Esta ley ha causado polémica por abrir la puerta a la impunidad, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos críticos sostienen que su contenido recuerda a la ley aprobada en el régimen de Alberto Fujimori en la década de 1990, la cual buscó proteger a militares implicados en graves violaciones de derechos humanos. Ejemplo de ello fueron casos como Barrios Altos y La Cantuta, donde ocurrieron ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas realizadas por agentes del Estado, donde fallecieron 25 personas. Nos enlazamos ahora con Thomas Sparrow, analista de la Deutsche Welle. Nos habla sobre la visita de Volodymyr Zelensky a Alemania y la previa de la reunión de Donald Trump y Putin en Alaska. ¿Cómo estás, Thomas? Adelante. Buenas tardes en Europa. Hola y un saludo desde Berlín. El debate político aquí en Europa continúa sobre cómo ponerle fin a la guerra en Ucrania. Esto tras la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital alemana esta semana y la reunión virtual organizada por el gobierno alemán con varios líderes europeos y con el presidente estadounidense Donald Trump. Toda la atención está puesta en el encuentro pactado en Alaska este viernes entre Trump y su contraparte rusa, Vladimir Putin. Y desde el punto de vista europeo, la meta de esa reunión es clara. Sea lo que sea que discutan Trump y Putin en Alaska, los intereses ucranianos también deben estar sobre la mesa. En otras palabras, no puede haber paz en Ucrania sin contar con Ucrania. No hay que olvidar que los líderes europeos han apoyado a Ucrania política, económica y militarmente desde el comienzo de la guerra y quisieran que ese apoyo, además de una presión creciente sobre Rusia, continúen. Para Merz y sus socios europeos, la precondición para cualquier acuerdo de paz debe ser el cese el fuego y solo después pueden empezar a discutirse otros temas espinosos como un posible intercambio de territorio entre Rusia y Ucrania. Pero esa no parece ser la visión de Moscú, que según trascendió preferiría que Ucrania retirara sus tropas de algunos de sus territorios que han estado bajo control ruso como base para silenciar las armas. Pero eso para Europa es impensable, pues mandaría un mensaje peligroso, sentaría un precedente peligroso, que Rusia puede cambiar las fronteras de un país bajo la fuerza. Todo esto demuestra que si bien el encuentro entre Trump y Putin en Alaska es importante, un acuerdo sustancial no parece estar muy cerca para ponerle fin a una guerra que ya lleva más de 3 años.
Todos a la expectativa de este importante encuentro. Gracias, Tomás. Hasta pronto. Y con esta información me despido de todos ustedes desde Berlín. Gracias por el reporte. Seguimos. Vamos ahora a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en España con La Vanguardia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió con Europa que la reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sería solo para poner fin a la guerra con Ucrania. Trump dice a los líderes europeos que no negociará territorios. La imagen principal precisamente es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y está con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, esto en su reunión de Berlín que tuvieron apenas este miércoles. Los funcionarios se encontraron para tratar de convencer a Donald Trump de que defienda los intereses de Kiev en la reunión bilateral Estados Unidos-Rusia allá en Alaska. En otra información también de portada, este diario destaca la situación de los incendios en España y recuerda al otro fenómeno natural, la Dana. Ahora, ministras y ministros reclamaron la gestión de los incendios en algunas comunidades afectadas por el fuego y que son administradas por el Partido Popular. Precisamente, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, solicitó al gobierno que pueda intervenir en este asunto. Nos vamos hasta Latinoamérica con Colombia. El Espectador acapara la portada con una imagen principal. Esta imagen es una bandera de ese país. Está cubriendo el féretro donde descansa ya el cuerpo de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial. Fue recibido precisamente en el Capitolio Nacional. Ahí autoridades, diplomáticos y familiares rindieron homenaje al legislador. Hasta aquí la información internacional. Tenemos más. Les habíamos anticipado aquí en 11 Noticias la visita de Israel Vallarta. Casi 20 años de estar en el penal del Altiplano sin sentencia. Salió el pasado 1 de agosto. Hoy nos acompaña como un hombre libre y que sigue defendiendo su causa, su caso y también el de sus familiares. Israel, bienvenido a 11 Noticias. Gracias, buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias a ustedes. Israel, pues la pregunta en este momento para iniciar esta conversación sí tiene que ver con el asunto de la Fiscalía porque es lo más reciente. Dice que va a apelar tu caso. ¿Tú en qué momento te encuentras precisamente de tu situación jurídica? ¿Esto puede prosperar, puede permear, puede afectar? ¿En qué puede derivar de acuerdo con lo que te ha dicho tu abogado? Bueno, antemano lo comenté hace unos días, que obviamente estamos en los tiempos. Es un derecho que tienen las partes de apelar, inconformarse. Obviamente una sentencia de este tipo. Ya lo esperábamos. Yo siento que los argumentos de la Fiscalía tendrían que ser bastante sólidos, muy sustentables para poder controvertir ese fallo de la licenciada, la jueza de Juzgado Tercero. Y sin embargo, estábamos en ese momento de que una vez que cause una sentencia firme o perdón, es que traigo ya la garganta. Sí. Discúlpame. No, adelante. Una vez que ya cause una ejecutoria, es decir, que ya sigue una sentencia por parte de la apelación, todavía quedaría otro recurso, posiblemente, de las partes en este caso, el recurso de amparo en todo caso. Pero ya vemos muy difícil que se pueda controvertir este fallo. Vamos por lo pulcro, por lo exacto, por lo fino, por lo profundo que se hizo ese estudio. Pero insisto, no pasa nada, son 20 años casi de espera, pues otros meses más no nos acongoja. ¿Y hay un tiempo específico para que la Fiscalía pueda presentar este recurso? ¿Hay un límite para que ustedes también sepan cómo proceder en caso de que esto prospere? Sí, efectivamente, una vez notificados son 5 días hábiles para impugnarla, en este caso interponer la apelación, pero es el momento de que se notifique a nosotros. A mí se me notificó obviamente el 31 y fue cuando se me dio la libertad. Obviamente no me iba a inconformar, ¿verdad? Por supuesto, y menos en el sentido que salió. Por parte de la Fiscalía, ni mi defensor ni su servidor hemos sido aún notificados de que la Fiscalía ya haya apelado. Entonces tenemos esa duda si lo hizo en tiempo o no. Seguramente lo hizo en tiempo, no de mérito, ¿no? Pero bueno, finalmente, ya que tengamos una vez ese conocimiento, pues ya podremos responder de una manera
concreta, ¿no? Claro. Israel, ¿qué es lo que consideras tú que busque la Fiscalía General de la República apelando pues esta sentencia absolutoria que te dieron? Ya lo decías tú en múltiples apariciones que has tenido, que tú no te estás escondiendo absolutamente nadie y estás dando la cara. Muestra Así de es. ello, pues estás acudiendo incluso a los medios de comunicación para exponer lo que tú quieres exponer. ¿Qué crees que busque la Fiscalía General de la República con esta apelación? Y por otro lado, también me gustaría si pudieras hablarnos de por qué fueron desestimadas las pruebas o particularmente las acusaciones de las víctimas, que es lo que apela también la FGR sobre las víctimas. Sí, efectivamente. Bueno, en este momento sabemos que estamos esperando los tiempos. A mí me causa mucha suspicacia, mucha sospecha, que es lo mismo, el por qué de pronto, a casi 20 años de los hechos, la Fiscalía se está preocupando y, como dijo el fiscal, tiene un deber moral, jurídico y no recuerdo la otra, ¿no? Pero ético, sí, o algo por ahí. Exacto. Y está bien, estamos de acuerdo. Fueron otros tiempos, fue otra fiscalía, otra procuraduría, sí, pero finalmente hubo un tiempo, los tiempos de 2005. Si fuera tan preocupada, en este caso, esta autoridad, ¿por qué después de casi 20 años están accionando, están buscando? Yo siento que lo que están haciendo ahorita es revictimizarlas, finalmente. Sabemos que algunas víctimas pues, se prestaron a esta situación, esta simulación de hechos que nunca ocurrieron. Pero bueno, insistir, si hay tanta preocupación actual, ¿por qué no desde ese tiempo, años, no comenzaron ellos a verificar, a investigar cómo se hizo este montaje por parte de las autoridades, qué tanta responsabilidad tuvieron los AFIS, etcétera? Y no pueden decir que no saben. Claro. Yo interpuse una denuncia por la privación ilegal de mi libertad, el abuso de autoridad, tortura, etcétera, desde 2006. Y hoy, ahí estamos, en 2025, todavía no se judicializa, todavía está en investigación. Sí, claro. Es lo bizarro de estas declaraciones. Por un lado se preocupan por la impartición correcta de la justicia, pero ellos mismos pueden haber provocado un cambio desde antes. ¿Por qué ahorita? Es ahí mucha suspicacia, ¿no? ¿Y las acusaciones de las víctimas, por qué fueron desestimadas? Sí, en sus primeras declaraciones, estas personas obviamente decían que por lo rápido que habían sucedido los hechos no se habían dado cuenta de quiénes eran, que muchos de los secuestradores siempre permanecían encapuchados, no los veían, y hablaban de otras cosas. Pero después de este día empezaron a cambiar sus declaraciones y entonces empezaron a hacer señalamientos muy, muy puntuales. Esas fueron tomadas en cuenta porque, si ustedes recuerdan, en el 2009 detuvieron a un hermano, a René, y a 2 sobrinos, a Juan Carlos y Alejandro. Ellos estuvieron en un proceso recluidos en Tepic, Nayarit, el penal federal. Mis sobrinos tardaron 7 años en poder alcanzar su libertad absolutoria. Mi hermano 1 año más, fueron 8 años. Ellos están absueltos, como hoy sucedió conmigo. Pues resulta que estas víctimas, la Fiscalía, de manera multifacética, los ha utilizado. Y después ya no solamente se acordaban que había sido yo su secuestrador, que los cuidaba y los alimentaba, sino 3 años después, cuando suceden estos hechos, pero de manera puntual y extraordinaria, comienzan a hablar de la participación de todos y cada uno de mis hermanos y mis sobrinos que habían participado. Obviamente, la juez de ese entonces, al analizarlos, dijo que no era posible, era imposible que, si en los momentos primeros de su rescate, como 3 años y medio después, cuando nunca había hecho ninguna precisión, ahora lo hacía con tanta claridad. También resultó un factor muy determinante para la libertad absolutoria de mi hermano y mis sobrinos. Y así ha habido otras supuestas bandas que ha manejado la Fiscalía, que salen de mi banda, según ellos. Y las mismas víctimas han sido solicitadas a seguir ellas coadyuvando con el Ministerio Público, haciendo estas supuestas identificaciones. Todo ese cúmulo de declaraciones son las que ha tomado en cuenta, en este caso, la Suprema Corte de Justicia, en su fallo del 2013, había desestimado las declaraciones de algunas de estas víctimas, que casualmente son las que estaban ahí secuestradas en mi casa, y las desestimó por su falta de fiabilidad al haber sido sugestionadas y coaccionadas por la Fiscalía y por algunos agentes federales de investigación. Claro.
En ese sentido, pues es que se toma esa decisión en 2013. Acto seguido y después de los años, estamos hoy conmigo, se da esta sentencia. Esta sentencia, que de hecho aquí la traigo, ahorita cuando gusten les puedo dejar una copia sin problemas. Yo soy insistente. Hace un rato lo comentaba, que yo ya no tengo el ánimo ni las ganas de estar demostrándole a quien quiera detractarme si soy inocente, si soy culpable, si soy secuestrador, si soy asesino, lo que sea. Ya hubo una sentencia, hubo un análisis muy puntual y de verdad es interesante y yo se los pido, no solamente a ustedes, sino a quienes esto ven y escuchan, pues que no se queden, ¿no? Con eso que por ahí se escucha. Estúdienlo. Miren, me tardé como 4 o 5 días irlo saboreando, ir entendiendo página por página y verdaderamente se hizo un trabajo muy, muy, muy limpio. Esta vez no sentí consigna, ni a favor ni en contra, Fue muy parcial, muy imparcial la jueza. Y ahí van a comprender, primero, por qué Florence Cassé se le da su libertad en el 2013. Porque, como he comentado, hubo 17 puntos violatorios a Florence, que hizo valer su defensa. La Suprema Corte consideró que no era necesario entrar al estudio de estas 17 violaciones. Con las 3 o 4 primeras era suficiente para concederle su libertad. Lo demás no se pronunciaron de fondo porque obviamente ya eran pruebas que eran donde yo participaba ahí como coprocesado de ella. Entonces, después de este tiempo, ya esta jueza hace un análisis integral y entonces cuando ya se puede entender a la lectura el por qué Florence se fue y con esto se cierra ese círculo de entendimiento para quien quiera acercarse a leerlo y por fin van a poder tener la respuesta si Florence siempre fue inocente como fui yo o finalmente hubo una duda. Pero ahí no hay duda, todo es muy claro, es muy puntual. Ahí está. Ahora, todo aquí está. Tu caso, Israel, sigue vigente, sigue abierto. ¿Cómo entenderlo en este momento, sobre todo frente a esta postura de la Fiscalía? El fiscal fue muy claro, muy enérgico en su afirmación y van a apelar. Es un hecho que van a apelar. ¿Tú confías en este momento ya del proceso que llevas en curso en la imparcialidad del sistema judicial para fijar una postura y para dar un fallo definitivo en tu caso? ¿Serán imparciales en el sistema judicial? Pues yo tengo confianza que sí. Sabemos que hubo una reforma que era necesaria. Yo tengo un punto muy personal, pero bueno, es muy mi punto. Claro. Pero bueno, finalmente ya la reforma ya se hizo, ya estamos iniciando y yo tengo plena confianza en que si se va apegado a derecho ese estudio, va a prosperar, va a confirmarse. Y obviamente quiero comentarles que no solamente la Fiscalía seguramente apeló, si es que así fue, sino también el derecho que tienen las víctimas, en este caso representadas por su asesor jurídico. Sí. Es casi seguro que ese ejercicio lo hicieron valer tanto los asesores jurídicos de algunas como los asesores victimales de otras. Entonces, pues, insisto, es un derecho que tienen ellos. Yo ni me desgarro las vestiduras, ni mucho menos. No, está bien. Yo he peleado por la justicia. A esas alturas yo no podría decir que se me están violentando mis derechos. No es cierto. Precisamente es bueno porque si verdaderamente hay una sensibilidad por las víctimas, es el buen momento, después de 20 años, y no tanto de investigar o confirmar si Israel Vallarta es o no culpable del secuestro de esas personas. Digo, no es tanto eso, sino quiénes y por qué les violaron sus derechos desde la autoridad misma, la autoridad ministerial, y todavía se confirma con la autoridad judicial cómo permitió, si se dieron cuenta en la consignación, esos jueces, ¿por qué permitieron que las víctimas las utilizaran como un llaverito, ¿no? Para esta llave me funciona y lo cambiamos. Es ahí, esos culpables que existen, deben estar ahí, son los que tienen que salir a dar cuentas, pero yo no puedo ni señalarlos de manera directa, porque están bajo un escrutinio judicial y ya definirá eso la autoridad correspondiente, ¿no? Y te hacía esta pregunta, Israel, porque tú decías hace un momento en la respuesta que le dabas a Angélica, que no te explicabas por qué la apelación en este momento. ¿Hay motivaciones quizá políticas detrás de esta apelación que pudieran desviar la imparcialidad del sistema judicial
en este sentido que te planteaba. Sí, bueno, aclaro, mi sorpresa no es por la apelación, porque insisto, está en sus tiempos y es su derecho. Sí. Lo que a mí me daba suspicacia es porque casi 20 años están tan preocupados por las víctimas y no hicieron algo desde sus inicios, investigar por qué las habían convencido, si es que las que son víctimas y las que no, y por qué habían cambiado todo el tiempo esas declaraciones, que eran muy acuerdo a cómo iban los tiempos necesitándolos para las autoridades. Claro. Por cuanto a los cambios políticos o un interés político en especial, yo de política, la verdad, soy nulo, no conozco, pero sí confío en que las nuevas autoridades judiciales, el nuevo Poder Judicial, se apegue a derecho y que haga un estudio o confirme definitivamente esto. Yo tengo confianza, insisto, deberían, no sé si ya leyeron ustedes esta sentencia, y si no, se las recomiendo. Está muy, siento que va a ser un precedente todavía más firme una vez que ya incluso puede llegarse al amparo. Lo veo muy difícil. Claro. Pero yo creo que es un buen precedente. Tocabas el punto de, pues sí, este proceso inédito que vivimos en México, que es la reforma judicial y la elección del Poder Judicial a través del voto directo. Se conforma ya una nueva Corte de Justicia. ¿Tendrás una ruta jurídica en el caso de que les notifiquen que hay una apelación por parte de la Fiscalía? ¿Seguirás una ruta jurídica específica en el momento que así se determine? ¿Considerarías acercarte a la nueva Corte toda vez que, por ejemplo, el próximo ministro presidente, pues se ha manifestado a favor de escuchar directamente a las personas afectadas? ¿Verías una ruta en la Suprema Corte? Bueno, definitivamente, obviamente, que el momento que nos confirmen y nos notifiquen si se apeló o no, y ya veamos los tiempos, obviamente tenemos que nosotros también mostrar nuestros argumentos con los alegatos. Más sin embargo, ese acercamiento directo a la Suprema Corte, no quisiera yo inmiscuirme y imbullir, al rato diga, no, es que Israel fue y les habló a los oídos y hubo una promesa política. No, definitivamente no. Yo confío en los nuevos poderes, en este caso de la judicial, y sí quiero acercarme, no por el interés personal, no. Ustedes saben que todavía falta mi hermano, falta mi sobrino, y lo he dicho fuerte y claro. La libertad de Israel Vallarta no la puedo todavía proclamar tal, porque mi familia está incompleta, y para completarla pues falta mi hermano Mario y mi sobrino Sergio. Quizás por ahí sí me gustaría tener una plática, porque el proceso de ellos, igual como muchos, están detenidos. Tienen 1 año y medio que no hay movimiento. Ya es otro juzgado, entonces ya es momento de que con este nuevo juez ya tendría que tener conocimiento, ya tendría que haber pronunciado, y no lo ha hecho. Por ese lado es donde yo considero que sí me gustaría tener un acercamiento con el Poder Judicial para que ya ajusten esos tiempos, esas personas, esos jueces, y ya se pueda sentir ese cambio que necesita México. Y exactamente, como le dije, yo siento que ahorita, después de mi caso, que es un puntero para un cambio, verdaderamente un cambio, pues continuamos con la libertad de mi hermano, mi sobrino, y de ahí aún más se abra este abanico de oportunidades para todas esas personas que no tienen voz. Hay muchos internas, principalmente mujeres abandonadas, no solamente por la familia, sino judicialmente hablando, y no tienen voz. Entonces, por eso hoy estoy afónico y con mucho cariño lo hago. Me ha costado mucho trabajo mantenerme, pero aquí estoy tratando de cumplirles a todo cada uno de ustedes, y ofrezco mi voz, aunque sea fónica, a aquellas personas que no lo tienen, con mucho gusto. Israel, ya para cerrar, hay 2 aspectos en tu caso. Un aspecto tiene que ver con la justicia, que tiene que desahogarse. Otro aspecto tiene también que ver con tu caso, cómo lo has asimilado de manera personal y emocional. No ha faltado quien ha dicho y te señala todavía como una persona que sí fue un secuestrador. ¿Qué les dice hoy Israel Vallarta a esas personas frente a la situación jurídica que estás enfrentando en este momento, cuando has estado abierto a los medios de comunicación y cuando has sido, pues incluso defensor tú de tu caso y ahora de tu hermano y de tu sobrino, que también están atravesando una situación así? ¿Qué dices al respecto? Pues lo comento, ¿no? Yo tengo ya poco que defenderme porque, insisto, ya todo lo respalda esta decisión. Pero a todos aquellos detractores que sin fundamentos me siguen señalando
queriendo confundir a toda la ciudadanía, a todo el mexicano. Es muy sencillo, pruébenlo. Si ustedes tienen pruebas que les consta que yo soy secuestrador, si tienen pruebas de que yo le hice daño a alguien, no pasa nada. A este lugar donde ustedes gusten, presenten sus pruebas, demuestren, pero no pruebas fabricadas, no testigos hechos al momento o cuando son convenientes. No, unas verdaderas pruebas, y si ustedes consideran que son correctas, pues denuncien, vayan con la autoridad correspondiente y hagan su denuncia, y yo tendré que responder a esas, pero que sea cierto. Por otro lado, incluso, si ustedes me lo permiten, a esos detractores, esas personas que están intentando otra vez confundir a la gente, si ustedes de verdad tienen pruebas ciertas, que se puedan comprobar, y esto procede, yo les aseguro que aparte de enfrentar lo que tenga que enfrentar, yo en ese momento voy a callar mi voz, jamás vuelvo a salir en ningún medio. Pero si no es así, si ustedes una vez más están equivocados, se demuestra que son mentirosos, que están confundiendo a la gente, yo les pediría que se comprometan a callarse la boca e incluso salieran de cuadro. Aquellos periodistas que no lo son, que parecieran, ¿por qué no se despiden de manera digna y se van a descansar? O aquellas activistas que dicen serlo, pero son los primeros que están transgrediendo las garantías de estas personas. Entonces, no es un reto, no es un reto. Es un ejercicio que yo les pido que hagan. Creo que sería bueno, ¿no? Si ustedes están seguros, pruébenlo, sin problemas. No lo hagan público, que sea con las autoridades correspondientes. Y yo ya no pienso dar más sentido a esas o contestaciones directas. Es la única vez que lo voy a decir. Ya lo dije al aire. Espero que lo escuchen. Yo creo que sí. Seguramente lo van a escuchar. Seguramente. Y pues ahí está, ¿no? Tan seguro estoy de que siempre fui inocente. Gracias, Israel Vallarta. Gracias. No, ustedes de su auditorio. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Es momento de irnos con información de ciencia y tecnología. Itzel Gómez, ya estás lista. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, pues iniciamos la información de ciencia. ¿Qué tan complicado es dejar de utilizar los plásticos de un solo uso? La realidad es que su presencia es tal que ya se ha convertido en un problema, no solo por la contaminación, también por los daños a la salud que puede generar. Es por eso que los líderes del mundo buscan un acuerdo para regular su uso. Aquí la historia. Desde hace una semana, casi 180 países se han reunido en Suiza, en la sede de la ONU, con el objetivo de alcanzar un tratado global histórico sobre plásticos, que podría salvar la salud humana y la de los ecosistemas. Un pacto sin precedentes y que busca limitar los productos de un solo uso, así como el empleo de sustancias nocivas a la salud. El problema de los plásticos nos ha superado como seres humanos, como ecosistemas. Si no hacemos algo en este momento, la producción plástica nos superará, se triplicará de aquí al 2060. Hege Wich, quien sigue las negociaciones en Suiza, ha presenciado estas pláticas de alto nivel entre gobiernos, la comunidad científica, la industria y la sociedad civil. Y tomar el pulso al corazón del tratado, limitar la producción de estos materiales, así como identificar y prohibir las sustancias tóxicas que tienen los plásticos. Durante parte de estas negociaciones hubo una presentación de la escuela de Boston, la Universidad de Boston y Minderoo, que han publicado un nuevo estudio donde subrayan 5 químicos de los 16,000 que hay en plástico, 4,200 sabemos que son tóxicos. El gobierno de México participa en Ginebra con representantes de Semarnat y de la Cancillería. Nuestro país, de hecho, es parte de un bloque de 100 naciones que impulsa este tratado global, el cual peligra por un grupo de países petroleros y Estados Unidos que se resisten a limitar esos plásticos nocivos.
están principalmente los grandes países petroleros oponiéndose a esta iniciativa, y recién hubo un comunicado en donde al parecer también Estados Unidos está oponiéndose a la iniciativa. Veamos qué ocurre. Creo que lo más importante es buscar un acuerdo asociado a que hay un propósito que buscamos que tiene que ver con proteger la salud de las personas. La evidencia clínica ha sido contundente. En las infancias causa daños cognitivos y en las mujeres provoca daños endometriales, afecta la fertilidad y aumenta el riesgo de cáncer. En el medio ambiente también hay microplásticos, en el aire, el agua e incluso en las plantas. Cada año se producen más de 430 millones de toneladas de plástico, de las cuales 2/3 se convierten en residuos. Por ello, concretar estas acciones y definir plazos concretos le darán importancia a la salud pública y a los ecosistemas. Que el plástico está aquí y antes vivíamos sin él y podemos vivir en mejor armonía con estas novedades, estas entidades nuevas como el plástico. 11 Noticias, Rafael Guadarrama e Itzel Gómez Gurrola. Y algunos la conocen como una mosca, otros piensan que es una polilla e incluso una mariposa, pero en realidad se trata de una chinche. Es la linterna moteada, un insecto que se alimenta de la savia de las plantas y que se ha convertido en una plaga y que tiene aterrados a los fruticultores de todo el mundo. Es originaria del sudeste asiático y se ha dispersado a Japón, Corea y Estados Unidos, donde fue detectada por primera vez en Pensilvania en 2014 y desde entonces se ha expandido a 17 estados de ese país, principalmente en el noreste, y podría llegar a California para 2033 y a México tiempo después. Este saltamontes de planta se alimenta de la savia de más de 70 especies vegetales, entre las que se incluyen manzanas, ciruelas, cerezas, peras, nectarinas, duraznos y almendras. No hay riesgo oficial de ella en México, pero si la ve, tómele una foto y súbela a la página Naturalist que México tiene y puede usted también desarrollar y compartir esta información. Y a propósito de esta información, las y los invitamos este sábado para que no se pierdan el semanario de ciencia de Noticias 11 Lab, porque les preparemos una emisión para sorprendernos con nuestras raíces. Primero, las raíces de las plantas, ya que hablaremos de la primera raizoteca del mundo. Es orgullosamente mexicana. También les daremos ejemplos de nuestras raíces culturales y su impacto en la alimentación. No se lo pierdan este sábado 8 de la noche, 11 Lab, en Canal 11. Bueno, hasta aquí la información de ciencia. Muy buenos días. Gracias, Itzel. Gracias. Muy nutrida la sección. Te vemos ya el fin de semana en 11 Lab. Ahí nos vemos. Y el lunes retomamos ciencia. Claro que sí. Gracias. Muy buen día. Buenos Gracias días. a ustedes. Nos vemos pronto. Y seguimos con más. Vamos con el pronóstico del estado del tiempo. Esto nos depara. Seguirá lloviendo en la mayor parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las regiones que experimentarán lluvias fuertes la tarde y noche de este jueves serán en el noroeste y occidente, como estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, al igual que en el centro y el sureste. La capital del país, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Tabasco enfrentarán lluvias fuertes e intensas con potentes truenos. No olvide paraguas al salir, pero sobre todo evite resguardarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas. Estas condiciones se deben al monzón mexicano y a la inestabilidad que hay en la atmósfera. También es probable que granice en algunos puntos de ambas regiones. Durante la tarde hará bastante calor en el noroeste de Baja California. Se pronostican temperaturas máximas superiores a los 45 grados de temperatura. Mientras que en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 grados. Hidrátese muy bien y evite exponerse al sol por mucho tiempo.
En contraste, las temperaturas mínimas durante la madrugada del 15 de agosto oscilarán entre los 0 y 5 grados Celsius en las sierras de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. La recomendación es vestirse con diversas capas de ropa para conservar el calor corporal. Aquellas personas que nos sintonizan desde las costas tomen precaución con el viento en el Golfo de California y Sonora. Este alcanzará velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. A su vez, el oleaje será alto, con olas de hasta 2 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, recuerden mantenerse informados en las fuentes oficiales y también tomar las medidas necesarias para protegerse. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Información importante que les compartimos: hay reducción de carriles en 2 puntos de la calzada Ignacio Zaragoza. Uno de ellos está a la altura de Julián de los Reyes, el otro sobre carriles laterales a la altura de Agua Caliente. Y esto se debe a la reparación de 2 socavones. Es muy importante que usted lo tome en cuenta y evite esa zona. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Congreso de la Unión la ratificación de Genaro Villamil Rodríguez como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, esto para un nuevo periodo de 5 años. La presidenta destacó en un documento enviado a la Comisión Permanente que en la gestión de Genaro Villamil entre 2019 y 2024 se realizaron acciones de consolidación y desarrollo del organismo, así como la ampliación de la cobertura, la calidad y el diseño de contenidos brindado por los medios públicos de radiodifusión y de televisión. Asimismo, afirmó, Genaro Villamil consolidó la presencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano en los 3 principales medios de comunicación mexicanos: televisión, radio e internet multiplataformas. El documento fue turnado a comisiones para su análisis. Vamos con otros temas, y es que se cierra otro capítulo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que este miércoles sesionó ya por última vez la primera sala, que fue creada en 1869 y que hay que recordar estuvo a cargo durante 156 años de los asuntos en materia civil y penal que admitía a trámite precisamente el máximo tribunal de nuestro país. Las ministras y ministros que integraron la primera sala reconocieron el reto de un poder judicial más democrático a partir del 1 de septiembre y dijeron que se van con la dignidad intacta. Así cerramos un capítulo trascendente para dar paso a otro igualmente relevante, el de la legítima expectativa social de un poder judicial más democrático, accesible y comprometido con la justicia social. Me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactos. Las diferencias de criterio en los asuntos no trascendieron nunca más allá de los asuntos mismos, ni impidieron que la primera sala trabajara con armonía. Y ahora, como parte de nuestro noticiario, nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Muy bien, regresamos al estudio de 11 Noticias. Vamos con Álvaro Cueva para disfrutar en casa. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. Están llenas de diversión, de música, de cine. ¿No me creen? Vamos a iniciar este viernes 15 de agosto a las 20 horas con Noche, Boleros y Son. ¿Puede haber algo más maravilloso que esto? Amo mucho este programa, de veras, se lo recomiendo de corazón a corazón. Y ahora agárrese fuerte porque medias noches de jueves para viernes y de viernes para sábado, en el marco del Día del Cine Nacional, tenemos una colección de cortometrajes del IMCINE verdaderamente prodigiosa. Si no es patrona, es la piñata, Zapata, la tierra es de quien la compra. Lo que yo quiero es que aproveche esta oportunidad, esta riqueza, esta diversidad de lenguajes. Es verdaderamente un prodigio. Sábado 16 de agosto, 14 horas, mis amadísimos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. En especial,
Quiero que vea esto porque el tema será nacionalismo sinfónico y nadie como ellos para hacernos felices, ¿eh? Nadie. Sábado 16 de agosto, 19 horas, Resonante en repetición. Dígame si no adora usted esta propuesta de música urbana que da oportunidades y que tiene un lenguaje audiovisual tan único, ¿eh? No se la vaya a perder. Domingo 17 de agosto, 20 horas, México canta. Sí, por fin vamos a estar ahí 1 hora diferidos para que precisamente quienes no alcancen a llegar lleguen con nosotros y gocen de esto que es poco menos que un acontecimiento histórico. Sigue México Canta a través de la señal de los medios públicos. Se sienta solo, aquí estoy, estamos todos. Martes 19 de agosto, 20 horas, Rincones y Sabores de México. Esto desde hace mucho que yo se lo quería recomendar porque está dedicado a Quiroga, la capital mundial de las carnitas, y usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero amo mucho nuestras carnitas. Y aquí no solo nos vamos a echar un buen taco de ojo, vamos a aprender, vamos a crecer. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú? ¿Le gustó? A mí me fascinó. Los espero la próxima semana con más, mucho más. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, Álvaro Cueva. Vamos a cambiar de tema y es que al comparecer ante el Poder Legislativo para ser ratificada como subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla anunció que una tercera medida para fortalecer su situación financiera de Petróleos Mexicanos. Y es que tras un análisis que hicimos de la mano de la Secretaría de Energía y Pemex, llegamos a que la empresa, claro que es viable y lo que está buscando es un equilibrio correcto entre los pasivos que tiene la compañía y los activos que puede incorporar o que puede desarrollar hacia el futuro. Es lo que les dijo a legisladoras y a legisladores. En esta comparecencia también refirió que la Secretaría de Hacienda mantiene su pronóstico de crecimiento de entre 1.5 y 2.3% para este año. Bonilla ocupará el cargo que dejó el ahora secretario Edgar Amador. Bueno, pues así nos vamos con esta información, agradeciéndoles como siempre su atención y compañía. Mañana cerramos la semana informativa, Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, nos vamos, pero no sin antes agradecerles a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas, particularmente en YouTube. Mandamos hoy saludos hasta Atlanta, Georgia, allá en Estados Unidos. Que tengan un excelente jueves. Buenos días. Buenos días.